Muy buenas tardes, estamos en Radio Touch, doble amarilla en lo que es primera vez. Permiso, Fernando Astengo. Adelante. Voy a contestar un llamado. ¿Aló? ¿Sí? Está despedido. Acabo de despedir a Edgardo Díaz, el conductor oficial de este programa. Desde hoy, Mauricio Pozo y Fernando Astengo vamos a conducir lo que es esta vibrante y emocionante categoría. Fernando, ¿cómo estás? Bien, Mauro. Obviamente contento de trabajar contigo. Lo haces muy bien como conductor, así que... No como Edgardo. No, a Edgardo lo vamos a tener stand-by un buen tiempo. Lo voy a levantar al congelador. Oye, interesante el programa porque se habla de la primera vez, una primera vez que normalmente no tiene quizás la tribuna que tiene obviamente los equipos profesionales. Y yo creo que la gente de las respectivas ciudades donde son sus equipos, que nos puedan escuchar, yo creo que se ponen contentos porque obviamente son muchos los seguidores de estos equipos, se llenan por momentos los estadios en primera vez. Entonces siempre es bueno darle tribuna porque es gente que de fútbol. Ya la gente de fútbol obviamente uno tiene que informarlo acerca de sus respectivos equipos. Y es importante lo que dices tú, no por la gente que va al estadio, sino que entendiendo que está la pandemia, pero claro, como dice Fernando, se llena bastante lo que son los estadios. Hoy día está San Marcos y está Puerto Montt, por ende, mucha gente nos sigue desde Arica hasta Puerto Montt, pasando por Valdivia, Temuco, Talca, Santiago, etcétera. Entonces, está muy competitiva esta edición, muy irregular, Fernando, que es algo que lo hemos compartido y debatido de cierta forma, porque te marca la tendencia de los equipos que están en los primeros lugares, pero pierdes un par de partidos, se van los técnicos, como sucedió en Cobreloa, donde ya no está donde ya no está Marco Antonio Figueroa, y asume la dupla técnica Nelson Soto con mi gran amigo Vergara, el central Adán Vergara, que pasó por Cobreloa, en Temuco. No le fue bien en su debut, muy bien lo que está haciendo Puerto Montt. Santa Cruz le gana a Santiago Morning, que está muy complicado la tabla. Santa Cruz hacía mucho tiempo que no ganaba jugando en condición de local, comillas de local, ya que está jugando en el Fiscal de Talca. Llama la atención además esta tendencia que hablábamos de la irregularidad. Ñublense pierde, lo propio para Ranger de Talca, que pierde con San Marcos de Arica, y es ahí donde está el diálogo sabroso, Fernando, que te lo quiero plantear, independiente de los momentos, pero tanto en primera A, en primera B y en el fútbol mundial, la regularidad de un equipo te marca lo que puede ser un posible ascenso, un campeonato, y mantener esta regularidad que te permite ir permanentemente desarrollando el juego que el técnico quiere. Sí, obviamente el tema de la irregularidad de los equipos no solamente se da en la primera vez. Acá en el fútbol profesional nosotros nos damos cuenta fin de semana que hay equipos que de repente te hacen un tremendo partido y al otro partido hacen un partido discreto y pierden, entonces no avanzan en la tabla, avanzan, retroceden. Entonces esa irregularidad no solamente de la primera vez, sino que también de los equipos que tienen muy buenos jugadores. Por lo tanto es una tónica. ¿Te pasó a ti cuando estuviste en Temuco? Sí, por supuesto. ¿Y tenías alguna conversación con los jugadores o son los jugadores que en la medida van desarrollando la convicción, la estrategia que tú les das y van perdiendo protagonismo dentro del campo de juego? ¿Sabes qué? Yo no quiero pasarle la pelota a los jugadores porque obviamente uno es el encargado de que un equipo tenga una forma, un sistema de jugar, pero obviamente los rendimientos son irregulares de un jugador. De repente hay algún jugador que te juega un tremendo partido y el fin de semana que viene tiene un rendimiento muy por debajo. Entonces eso es lo que te llama la atención de repente de la primera vez, que hay equipos que de repente van en punta y de repente terminan fuera de una zona expectante que los pudiera llevar al campeonato oficial. Pero es una tónica en Temuco. Yo de repente te voy a colocar un ejemplo. A mí en la Copa Chile me fue muy bien. Nosotros dejamos fuera a la U, dejamos fuera a Ñublense, dejamos fuera a Universidad de Concepción, y ahí yo renuncié por algunos motivos particulares que no viene el caso comentarlo. Pero yo no lograba entender, de hecho hablaba con los jugadores y les decía, pero ¿cómo podemos jugar tan bien con jugadores de primera, con equipos importantes, como la U tenía un equipo importante, y con equipos de la primera vez nos costaba mucho? ¿Por qué? Porque la primera vez es muy especial. La primera vez de repente se juega, es muy físico, es muy brusco, de repente mucho pelotazo, mucho saltar, mucho cabezazo en las áreas. Entonces, de repente como que cuesta que
que los equipos asimilen una forma de juego, porque de repente te plantean, te vas al sur, de repente está lloviendo, entonces tú no puedes salir jugando, tienes que jugar quizás al pelotazo, entonces vas variando muchas veces dependiendo la zona del país que tú juegues. Qué interesante lo que nos dice Fernando, porque hoy día tener un estadio en buenas condiciones, me parece que en primera vez están, a excepción de San Felipe. Todo esto lo hablamos, obviamente, entendiendo de esta pandemia, porque muchos equipos hoy día no están haciendo de local en sus reductos. El caso de Santa Cruz, que tiene que ir a jugar al Teniente, o ir a jugar al Estadio Fiscal de Talca. Lo propio Magallanes, que tiene que hacer de local a lo mejor en Calera, en el Estadio de Quillota, por todo esto de los protocolos que se están cumpliendo lamentablemente por esta pandemia. Bueno, y hablábamos, Fernando, de lo que eran los puestos de avanzada, hablábamos de este diálogo que te permite también desarrollar esa idea futbolística, y vamos a ver si Maxi Dilla está con todas las pilas, Maximiliano Prieto, nuestro gran amigo, para que nos presente lo que es la tabla de posiciones de lo que es la... No, pero mira, sí, ¿viste? Mi compadre está con todas las pilas puestas ahí. Impresionante. Está, pero ahí está, pero feliz. Así que, ¿cómo estáis, Maxi? No te saludamos, ¿eh? Perdón, ahora sí. Maximiliano Prieto en los controles. Bien, todo bien aquí, disfrutando de un miércoles de primera vez con Pozo y Azteca. Mira, voy a poner mejor? en aprieto al gran capitán que tenemos acá en Radio Trans, que hoy día está compartiendo lo que es la primera vez, él dirigió, para que nos diga él los números. Póngase los lentes, Fernando Astengo, o ves. ¿Tú quieres que diga el puntaje? Ñublense en el primer lugar con 20 unidades. Ranger con 18, San Felipe con 17 y Deportes Melipilla con 17. Y de ahí, bueno, baja un poquitito Puerto Montt con 15, Deportes Valdivia Detente con ahí, 15. hasta el sexto, porque Ñublense el primero, si en el supuesto termina hoy día el torneo, asciende, y del 2 al sexto viene la liguilla, donde son muy entretenidas, son fascinantes. Sí. Creo que es algo que a todos nos gusta. Antiguamente nosotros cuando jugábamos, recuerda, estaba los 4 últimos peleaban para no descender, Sí. y después iban los 2 que descendían, los otros iban a una liguilla con los de la primera A, y muchas veces los 4 equipos que subían de la primera B a primera división. Pero es entretenido lo que es este sistema Sí, en porque primera vez. obviamente el primero, por una cosa de lógica, sube, y Ñublense en este minuto está liderando el torneo, pero tal como decíamos hace poco, hay una irregularidad en los equipos. En este minuto tenemos a Ñublense, que después puede quedar incluso fuera de la liguilla, por lo que conversamos, porque los equipos no rinden muchas veces de la misma manera o no tienen la contundencia durante todo el año. Y sobre todo ahora con el tema, como hablaba Mauro, de la pandemia, hay equipos que han vuelto bien y otros que han vuelto mal. Hay jugadores que se han resentido muchísimo por el tema de la para del torneo. Pero lo que hablabas tú, en el fondo, el tema de la liguilla es sumamente estresante, Sí. porque has luchado todo el año por tratar de subir de golpe al campeonato profesional. Entonces son partidos intensísimos donde muchas veces, a lo mejor no jugando bien fútbol, tú puedes lograr subir al campeonato profesional, pero es complejo, es estresante, cada punto vale muchísimo, así que tal como decía Mauro, bueno, nosotros también nos tocó jugar alguna vez liguilla en campeonato profesional y es complejo. Bueno, hoy día tenemos de invitado a nuestro gran Fernando Astengo, jugador de gran trayectoria, y volvemos a lo que es la tabla de posiciones. Maximiliano Prieto, donde está el club Carabelero, Magallanes con 14 unidades, Deportes Temuco, quien ya encontró el rumbo futbolístico con Pato Lira a la cabeza, ya recuperó a jugadores importantes de sus lesiones, el caso de Canío, Ya. el caso de Chelerino, Buenos de jugadores. Castro, Buenos jugadores que Sí. de verdad te intensifican la ofensiva, jugadores muy astutos, muy rápidos, y ya te da la opción de mantener un equilibrio ¿Sabes, Mauro? y la tónica de cambiar permanentemente jugadores. El tema que me llama muchísimo la atención es que hay equipos, por ejemplo, el caso de Deportes Temuco, que obviamente yo conozco su estadio, conozco sus instalaciones. Son equipos que obviamente en algún minuto lograron subir a la primera categoría. El tema es que no se logran aguantar, no se Sí. logran asentar. Es como que les incomodara de repente el fútbol de primera división. Por lo tanto, a mí me llama la atención, por ejemplo, también el caso de Cobreloa, como lo comenté en algún minuto. Cobreloa es un equipo tremendamente importante en el fútbol chileno y le ha costado una eternidad subir al campeonato profesional. Entonces hay equipos que efectivamente han participado bien en el campeonato profesional,
pero después se van a la primera vez y les cuesta años. Hay rotación de técnicos, Sí. no hay una cierta estabilidad, de repente en los equipos se cambian los planteles, jugadores que se van, jugadores que llegan, entonces no es tan fácil de repente tener un grupo de jugadores que permanezca en el tiempo y se logre armar un buen equipo. Sí, y ojo que Pato Lira entiende muy bien el juego, la realidad que está viviendo Temuco, porque después de perder de forma estrepitosa uno de los partidos, saca del arco a un símbolo, al ídolo, al capitán, y coloca a Sebastián López, Mira. el técnico, y esto te marca también porque son las variantes que manejas como plantel. Te hablábamos de Celerino, de Castro, de Canío. Yerko Águila, de Canío, del Seba Domínguez, quien lleva muchos años Sí. en Temuco. Lo conozco muy bien. ¿Lo conoces? Es un jugador intenso que tiene un recorrido increíble. Sí, tienes a Felipe Báez también, a Di Benedetto, a Brian Vivero, ex San Felipe, que son jugadores que conocen la categoría, pero le faltaba gol a Deportes Temuco, y con estos nombres ya con Castro, como bien decías tú, Canío, Droguet, que vuelve a la titularidad después Jugador de mucho primera. tiempo. Pero obviamente yo creo que Droguet te marca Diferencia. en todo sentido. Sí. Tiene fútbol, tiene dinámica, tiene gol, tiene llegada, tiene presencia, tiene experiencia. Droguet es un jugador, a mí siempre me encantó muchísimo porque es un jugador que tiene un recorrido increíble, tiene muy buena técnica, se posiciona bien en la cancha. Es un tipo un tipo honesto para jugar al fútbol, un tipo que en el fondo no se reserva ni se guarda nada. Y creo que sobre todo el año pasado fue sumamente importante para Temuco. Yo en algún momento lo pedí porque Marcelo Salas tenía algún tipo de vínculo con él, Sí. y yo lo quería en mi equipo porque yo sabía que le iba a dar una impronta importante. También quería a Caneo porque sabía que eran jugadores que se identificaban un poco con la categoría. O sea, más que con la categoría, se identificaban con Temuco por el tema de la amistad con Marcelo. Pero ese tipo de jugadores te da una impronta importante, lo que yo hablaba un poco de la jerarquía. Pues hay jugadores de repente en primera vez que a lo mejor les cuesta resolver situaciones, pero este tipo de jugadores que ya tienen su recorrido, saben jugar en la primera vez, tienen de repente el fútbol como para acomodarse a cualquier plantel. Así como llegan jugadores que se insertan y les cuesta quizás el año y se tienen que ir de un club siendo buenos jugadores. Y seguimos con la tabla de posiciones. Hablábamos de Temuco, que muy bien le hizo una radiografía Fernando Astengo. Noveno está San Marcos, quien ganó esta semana, que lamentablemente está jugando no allá en el Carlos Ditpon. Se están haciendo las gestiones para poder volver a jugar allá. Después lo sigue Copiapó, de la mano de Emiliano Astorga. Emiliano. Sí, Emiliano Astorga. Mira. Cobreloa en la posición número 11 con 12 unidades. San Luis con 11 unidades. Y aquí me parece que son equipos que están muy complicados. El caso de Barnechea con 9, Santa Cruz con 9. ¿Y quién lo diría? Santiago Morning, Santiago Morning. con su técnico Luis Landeros, quien tuvo... Un muy buen pasar en un Temuco. buen pasar, sí. Sí, él lo subió a primera. Sí, le queremos enviar un cariñoso saludo al hincha Santiago Morning, porque lo está pasando mal. O sea, hace años que no estaba en esta posición, en último lugar. Y también al delantero Orellana, quien salió de COVID, estuvo muy complicado de salud. Pero ya hoy día me parece que Luis Landero ya encontró en cuanto a lesiones, en cuanto a rendimiento. Está en el último lugar, pero el otro día hablamos con Franco Cabrera, la semana pasada, y él nos decía que ya se recuperaron las lesiones. Lamentablemente perdieron esta semana con Santa Cruz. Y ya cuando estás en el último lugar, Fernando, hay preocupación de los hinchas, hay preocupación de los estamentos dirigenciales, y con esto también la preocupación de rendimiento deportivo. Sí, obviamente lo que acabas de decir es fundamental. Yo creo que cuando uno está en primera vez y está en el último lugar, independiente que de repente uno pueda ganar a lo mejor algún partido por ahí, pero de repente te tocas con un rival que te gana, entonces no vas ascendiendo en términos de puntaje, porque en esa zona, más que jugar bien, necesitan puntos, porque se va provocando un estrés en el plantel, sabiendo que no pueden salir desde el fondo. ¿Y qué significa terminar el campeonato del fondo? Y que bajas de categoría. Entonces, Santiago Morning, si bien es cierto, no es un equipo que ha estado constantemente en primera división, pero es un equipo señero, un equipo que lo sigue, tiene su público, es un equipo querible. Por lo tanto, ojalá que con Landeros tomen una buena impronta y que se pueda mejorar muchísimo en general. Yo hablo siempre del colectivo en primera más que la individualidad. Estamos con Fernando Astengo abordando lo que es la primera B. Una pregunta que me escriben acá los amigos tuiteros.
Tú que fuiste seleccionado, jugaste en Brasil, capitán, campeón, también dirigiste en Primera B, fuiste técnico de Colo-Colo, Feña. ¿Se nota el jugador que es de Primera A con el que es de Primera B? Sí, inmediatamente. Porque imagínate... La pregunta la hace Carlos Gajardo, que siempre nos sigue vía Twitter. Un abrazo para Carlos. Sí, fíjate que se nota inmediatamente el cambio entre el jugador. Obviamente a mí me tocó dirigir Colo-Colo, que la mayoría de los jugadores son de primer nivel, jugadores realmente seleccionados. Obviamente ¿Es más fácil dirigirlo a ellos? Jerarquía. ¿O también hay que estar ahí encima y hacer todo? No, Colo-Colo es súper complicado porque hay una caja de resonancia, hay una expectación en torno al club, uno de los clubes más importantes junto con la Universidad de Chile. Entonces cada partido es una tensión porque todos los equipos tratan de ganar, se agrupan bien y te salen de contra. Entonces muchas veces, aunque tú tengas un esquema preparado, tienes que variar la forma para tratar de ganar. Y en el caso de los jugadores de la B, los jugadores de la B son distintos. Yo creo que un buen técnico, un conocedor de la categoría, por ejemplo, como Marcoleta generalmente lleva muy buenos exponentes futbolísticos, pero de Primera B. Porque el fútbol es completamente distinto, un poco lo que yo decía en un comienzo. Es mucho de repente de correr, de la refriega física, quizás es menos pulcro en términos de la posesión. ¿Son distintos los entrenamientos? No, yo creo que los entrenamientos, obviamente, con el tiempo ahora se conocen todo tipo de entrenamientos. O sea, los técnicos de Primera B deben estar informados, obviamente, de cómo se juegan los equipos de Primera. Y hay muchos seguramente que les debe gustar a lo mejor jugar como algún equipo puntualmente de Primera, se identifican. Pero el problema es que no tienen a lo mejor los exponentes para realizar eso. Entonces uno como técnico de la Primera B se tiene que adaptar a la calidad de esos jugadores y a ese grupo sacarle rendimiento. No pretender, si tiene un lateral que sea lento, que haga un recorrido y te vaya a tirar centro. Entonces uno en Primera B tiene que ser muy inteligente y darse cuenta efectivamente de las cualidades de sus jugadores y en base a eso armar un estilo de juego que se le facilite a los jugadores. Mira, qué interesante la pregunta que me hace acá Pablo Pérez. Viendo la tabla de posiciones, hablábamos de Ñublense, hablamos de Rangers, de Puerto Montt, de San Felipe, de Valdivia. Equipos prácticamente que juegan en terrenos distintos, en climas distintos, a excepción de San Felipe y de Melipilla, que también está inmiscuido ahí en los primeros lugares. ¿Te llama la atención de que el torneo hoy día se esté basando en los primeros lugares de equipos que estén del sur? Tú que dirigiste en Temuco, ¿le cuesta al equipo que viene del norte jugar en esas canchas? Sí, yo creo que es viceversa. Yo creo que los equipos del sur también les cuesta muchísimo jugar en el norte. Pero obviamente los equipos del sur, si bien es cierto, tal como dices tú, Mauro, se han mejorado muchísimo las canchas, porque antes ir a jugar al Parque sur, Chot, ¿te acuerdas? al Parque Chot, claro, te enterraba. Hoy día está el sintético de Puerto Montt, pero antiguamente el barro te llegaba hasta el cuello. Claro, exactamente. Era tremendo ir a jugar al sur porque las canchas estaban en forma muy regular. Pero ahora obviamente se han mejorado, pero el tema que obviamente las canchas, si bien es cierto, son importantes, pero yo creo que lo más importante es lo que puedan expresar los jugadores y la lectura que tengan del juego, en el sentido en que muchas veces a lo mejor te tienes que saltar líneas, porque obviamente tú sientes que el mediocampo del equipo rival es fuerte y te está cortando en el fondo el juego, no te permite salir de atrás. Entonces los equipos muchas veces se parten, los delanteros quedan muy arriba, los defensas quedan muy atrás. Entonces se saltan un poco la zona de gestación, la zona de volante. Y hay otros partidos que obviamente juegan en base a la posesión y no se provoca este cambio de juego. Entonces por eso para mí lo más importante es que los equipos tengan una forma de jugar. Si bien es cierto, hay momentos que tú tienes que adaptar los equipos de Primera vez dependiendo del rival. Pero para mí yo creo que lo más importante es que tu equipo tenga una convicción en su manera de jugar. Es generoso el fútbol, entendiendo de esta realidad, Fernando, porque hay sintéticos, hay canchas de pasto natural. Me parece que el de Temuco, el de Valdivia. El Temuco es extraordinario. Sí, el de Valdivia con Jürgen Press, el técnico alemán, que está realizando una muy buena campaña. También estuvimos conversando con Carlos Opaso, el volante mixto que tiene el cuadro del Calle de Valdivia. Él dice que te da lo que tú hablabas recién, entendiendo que tú haces de local en ese reducto, cancha pesada, con mucho barro, el viento, la lluvia, te preparas
O sea, ahí no que los jugadores se vayan a entrenar a un gimnasio. Ellos siguen entrenando de la misma forma, con esa intensidad, y es lo que después te proponen en el partido bajo las condiciones que te entrega el técnico. Y por ende se sufre el equipo visitante porque cancha pesada, el ahogo, contracturas, el rival que te sabe jugar en esa cancha. Y claro, uno dice, sí, no ha hecho muchos goles Valdivia, pero está ahí entreverado en los primeros lugares y ya definitivamente encontró un equipo. ¿Por qué te quiero llevar a esto, Feña? Porque hablábamos de Marcoleta, que está en Rangers, del técnico alemán, técnico joven como está en Ñublense y Pato Lira en Deportes Temuco. En Ñublense está Jaime García. Lo que está haciendo Puerto Montt de la mano de Jorge Aravena y su ayudante técnico Víctor Cancino. También llama la atención porque ya encontró un rumbo, no ha marcado muchos goles, está ganando los partidos por 1-0. Muy apretado. Pero los gana, o sea, la condición de local es fundamental también en este esquema y táctica y en esta irregularidad que te está marcando el presente en primera vez. Muchas veces, fíjate que cuando uno está en primera, se preocupa muchas veces quizás más del puntaje de que tu equipo juegue tan bien, porque tú puedes jugar muy bien pero a lo mejor no consigues el resultado. Entonces yo creo que en primera vez se provoca esta sensación quizás de ansiedad, de un poco de angustia, porque obviamente van pasando las fechas y tú quizás no vas ascendiendo en el puntaje. Por eso te digo, el caso de Jorge Aravena, yo jugué en un equipo que dirigió, que fue Audax Italiano, que ese año estábamos en la primera B, segunda división en ese entonces. Jugamos en contra ese año, yo estaba en Rangers de Talca, subió Audax y Santiago Wanderers. Claro, subimos. ¿Quién era el técnico de Wanderers, te acuerdas? El técnico de Wanderers era... Mira, ahí está Jorge Aravena, qué Jorge grande, Aravena. Maximiliano Prieto. Compañero obviamente compañero de selección. Sí. Le pegaba mal al balón, sí. La zurda que tenía. Fíjate que él obviamente armó un equipo, muchos muchachos eran de casa, estaba Villaseca, estaba Cataldo, estaba el Bocha Carrasco y todo. Y él fue a mi casa y me pidió el favor de que yo volviera a jugar. Yo tenía la intención de no seguir jugando. Era su primera armas, como entrenador, ¿cierto? Sí, era su primera vez que dirigía y dirigía en segunda división. Obviamente Jorge estaba acostumbrado a jugar en primera y siempre fue un jugador de muy buen pie, de un juego limpio. Entonces, claro, muchas veces uno se identifica con su fútbol y ahí se provoca el tema donde uno tiene que aceptar que se está topando con jugadores que tienen otras características. Entonces, ¿qué tiene que hacer un técnico? Ser inteligente y adaptarse a la categoría. Y puntualmente ese año a mí me fue a buscar, me acuerdo, y me dijo que él necesitaba un líder. ¿Por qué? Porque obviamente yo ya tenía un recorrido, yo era un tipo grande, ya prácticamente tenía 37 años. Entonces, y efectivamente le dio resultado, porque este grupo de jugadores jóvenes necesitaban un liderazgo, aparte del liderazgo de Jorge. Y hoy día lo tiene. Y claro, hoy día lo tiene. Entonces... Subimos, pero la verdad de las cosas, yo que me tocó jugar mucho en campeonato profesional y en otro fútbol como Brasil, jugar en la primera B puntualmente era complicadísimo, te pegaban patadas, lo que decías tú, se iba a jugar al sur, canchas con barro, era tremendo. Y hoy día tiene un buen equipo Jorge Aravena con el Halcón González, un jugador que lleva años en esta categoría, es uno de los jugadores que ha pasado por todas las categorías, tercera A, tercera B, jugado todos lados. Primera A, segunda división y primera B. Hoy día es un referente y te da seguridad. Pasó por San Felipe, estuvo en Cobreloa, tienes a Diego Paso, un lateral, Fernando Cornejo, Jonathan Suazo, Byron Bustamante, en ofensiva tienes a Lionel Altamirano, a Pedro Gárate, a José Luis Silva. Entonces tiene los complementos ideales y ¿por qué te pregunto esto? Porque lo que hablábamos... se fue el técnico Marco Antonio Figueroa en Cobreloa y Puerto Montt le gana 1-0 a Cobreloa de la mano de Nelson Soto, su nuevo técnico, que también tuviste la opción de ser compañero, de jugar en contra por lo menos. Sí, jugamos en contra y fuimos compañeros también en el INAF cuando estábamos obviamente siendo nuestra primera arma en términos de conocimiento, de educación. ¿Tú hiciste el curso en el INAF? Sí. Yo me sé que lo traía de Brasil, Feña. No, lo hice en el INAF, me fue muy bien, fíjate. De hecho... del grupo que salió de INAF, yo fui el primer técnico que dirigió un equipo grande como Colo-Colo. Y eso lo destacó mucho el INAF, lo promocionó mucho, que efectivamente la gente que estudiaba ahí podría llegar incluso a dirigir uno de los equipos más importantes. Así que, obviamente, Puerto Montt yo creo que tiene
tiene el bichito todavía de cuando estuvo Vergara con el Rambo Ramírez, hasta que hace muy poco. hicieron, claro, una campaña interesante por momentos, daba la sensación que podían subir. Entonces yo creo que la expectativa aquí quedó la gente que Puerto Montt tiene posibilidad a lo mejor de subir. Y obviamente un equipo que en algún momento estuvo en el campeonato oficial. Entonces la gente se va haciendo un poco de ilusión. Ojalá que le vaya bien a Jorge y que pueda lograr subir ¿Por qué te preguntaba del trabajo que está haciendo Jorge Aravena, que tú lo tuviste cuando ya estabas a punto de retirarte? El apogeo de mi claro. carrera. Después de una larga lesión que tuviste sí, de tu de ligamento. De ligamento, sí. Pero ¿sabes, Mauro? Deja intervenir un poco. Por favor, hoy día es invitado estrella, además que estoy conduciendo yo, porque si hubiese estado Carlos Díaz no te dejaba hablar. Por favor. Lo que pasa es que es importante un poco, yo no me estoy colocando como referente, estaba contando una anécdota que me tocó jugar y que importantes son los liderazgos en estos equipos, porque muchas veces hay jugadores que de repente se salen un poco del esquema o del sistema, producto de su ímpetu, de su ansiedad de repente a lo mejor de rendir y que lo vean jugar para después el día de mañana integrarse a un equipo de primera. Entonces es importante tener liderazgo, jugadores que conozcan bien la categoría, cosa que vayan guiando a los jugadores que son más jóvenes. Qué buen debate colocas acá en la mesa, Fernando, porque me quiero enfocar en Cobreloa, el equipo que perdió con Nelson Soto junto a Dan Vergara, su ayudante técnico. Tú dijiste algo súper importante, los técnicos traen jugadores que conocen la categoría. Sí. Y es una de las críticas que por mucho tiempo, desde que bajó Cobreloa a la división, le ha costado. Sí. Porque primero, los técnicos manejan bien su sistema de juego, manejan bien los nombres, pero a veces no son los jugadores que conocen la división. Y es ahí donde está, por decirlo de alguna forma, la desesperación de los técnicos en Calama, que permanentemente, a ver, si sacando hacia rápidamente, mira, estuvo Rodrigo Pérez, estuvo Rodrigo Meléndez, estuvo Sangüesa como jugador, ahí está Nelson Soto Grande, Maximiliano Prieto, después ahora estuvo Marco Antonio Figueroa, también se va. Calule Meléndez estuvo a punto de ascender en esa liguilla que la pierde contra Cobresal. Entonces ahí está un poco la desesperación de los hinchas, porque no hay un proyecto, no hay una visión de trabajar tranquilo para el entrenador, independiente de que el jugador que llega a Calama tiene una mochila intensa por la experiencia, por esa el querer subir rápido a la primera división. Y te lo propongo acá y lo dejo abierto, Feña, porque es algo no menor. O sea, hoy día los proyectos deportivos cuestan mantenerlos. Cuesta muchísimo. Y hoy día Nelson Soto, que es técnico de las divisiones menores, asume este riesgo, debuta en Puerto Montt con dos ausencias importantes, como son sus delanteros, que van a estar por un periodo largo, Monreal entre ellos, y lo pierde en una desinteligencia en defensa donde marca muy bien el gol del Puerto Montt. Entonces te quiero ahí meter un poco a lo que te sí, estaba más o diciendo. menos te entiendo perfecto, más o menos para dónde vamos. El tema de Cobreloa, yo voy a tratar de ser ordenado en que Cobreloa es un equipo que, vuelvo a insistir, un equipo que era espectacular, por mucho tiempo permaneció en primera división y era un animador tremendo. Entonces se fue creando un aura importante en torno a este equipo, que tuvo por momentos jugadores históricos. Entonces, el hincha de Cobreloa se siente que es de primera. Entonces, a pesar de que ha habido diferentes directivas, creo que ninguna ha tomado la decisión correcta en tomar a un técnico. Perfecto, no voy a subir en el año, pero sí voy a darme cuenta qué jugadores me van a servir para el próximo año y voy sacando jugadores de otros clubes que son de la primera vez e insertándolos, cosa que al final tú tengas un grupo de jugadores que efectivamente te vayan a servir, que la localidad sea tremenda y en Calama como lo era antes. Sí. Imagínate Cobresal, solamente tocando un tema, Cobresal en la altura juega de una manera muy interesante y le ha ganado a equipos importantes. Entonces hay una desesperación en la hinchada, hay una presión, el técnico la siente. Él está tomando un fierro caliente, es complicado porque la hinchada ya no es fácil manejarla. Entonces, tal como dijiste tú en un momento, los procesos no se respetan para nada. Aquí subes y si no subes te vas. Qué notable Maximiliano Prieto, como acá estamos proyectando en nuestros televisores lo que son nuestros auspiciadores, por donde nos pueden ver, por distintas plataformas, Facebook, Instagram, la nitidez, YouTube, espectacular. Vértice TV, ahí está Doble Amarillo, Nativa TV,
Estamos saliendo por muchos canales. Que me disculpe la gente, Mauro, pero ¿dónde? la verdad las cosas que yo he estado en varios paneles de las comunicaciones, pero a mí me ha impresionado muchísimo, si bien es cierto, ya llevo un tiempo trabajando, el nivel de esta puesta en escena que tiene el programa Doble Amarillo. Y se nota más cuando conduzco yo, ¿cierto? Pero Il Gambino, totalmente. las mejores pizzas, Buses Mayorga. Allá, saludos para Buses Mayorga, su presidente. Nos viene respaldando Su desde el presidente, comienzo. sí, su presidente de Puerto Montt. DIH, empresa de servicios transitorios, quien hace posible que hoy día estemos junto a Fernando Astengo, Maximiliano Prieto, Chile Progress. Me gustaría tener la voz, eso sí que tiene Cardo Díaz. Sí, la Pero verdad, bueno, Lubricantes en Línea, también uno de nuestros auspiciadores que está permanentemente desde que iniciamos acá el proyecto. Hoy día ya no es un proyecto, es una realidad. Spider Mallas. Sí. Yo puse malla en mi departamento. Sí, Espectacular, sí. increíble la seguridad que te da para las mascotas, para los niños. No, este es el mejor. Dali Sauer, 100% natural. Puedo dar fe, junto a mi amigo Maximiliano Prieto, que nos tomamos el auspiciador la otra vez. Y nos fuimos abrazados y le dije, "Da que te quiero, güey". Iba a marchar atrás por la Alameda. No, pero todo tranquilo. Y ahí está el grupo CTS. Así que feliz de compartir con Fernando en Doble Amarilla, en esta sección que a mucha gente nos No, y ve también, y nos Mauro, sigue. invitar a quizá a muchas empresas, algunas pymes que quisieran a lo mejor aparecer aquí en la radio, los invitamos. No, sería ideal y también para la persona que quiera hacer su programa, se puede acercar a Eliezer Parada 1561 a hablar con nuestro director, nuestro polifuncional. Sí. Mira, es director, es el que maneja las cámaras, cantante de reggae. Nuestro gran amigo Maximiliano Prieto. Mistadilla, lo pueden buscar ahí en YouTube. Canta bien el hombre, ¿eh? Yo lo sigo bastante. ¿Ah, sí? Así que para que la gente pueda conocer el talento Entre nacional. El pelo bastante especial que tiene, bien Muy, particular. muy buen amigo además, como es Maximiliano Prieto. Y de verdad, búsquelo como Mistadilla, un cantante, pero 100% chileno. Además que habla inglés. Completo polifuncional. para el tamaño. Oye, así que Maximiliano, para que estés atento también, porque ya vamos a ir a lo que es la próxima fecha y te quiero llevar ahora a lo que es Santa Cruz. Otro conocido tuyo, técnico, como es Osvaldo Arica Hurtado. Arica. ¿Cuántos años en esta división? Años, la verdad de las cosas que yo, bueno, el recuerdo de Arica, obviamente, como jugador extraordinario. Y el otro es obviamente que él también se integró también a ser técnico, estuvo mucho tiempo trabajando en las divisiones menores y se integró a Magallanes y lo tuvo por mucho tiempo. Sí. A él le dieron efectivamente un tiempo bastante prolongado en ese club, pero... O sea, cumplió con el objetivo, lo saca de tercera división, asciende a la primera Claro. vez y ahí estuvo mucho tiempo Claro. dirigiendo. Bueno, yo creo que estos compañeros que estamos hablando de Arica, que Jorge, en el fondo, ellos, claro, se insertan en una categoría porque muchas veces en primera división no se le abren las puertas a algunos jugadores del chileno y se trae quizás muchos extranjeros. No voy a entrar en críticas ni nada por el estilo, sino que me referí a Arica y a Jorge. Entonces ellos dos se integran y claro, muchas veces les cuesta porque lo que comentaba en algún comienzo, ellos tienen una forma, tienen una visión, tienen un ADN de jugar en equipos importantes. Y ellos quieren transmitirle, no digo que no sean equipos importantes, la mayoría son, y con todo el respeto, todos los equipos son importantes, pero la forma y la categoría de los jugadores es distinta. Entonces muchas veces uno se frustra, porque me pasó a mí en Temuco. Claro, uno quiere que ejecuten de una manera que quizá uno a lo mejor jugaba, pero eso es equivocarse. Sí. Uno tiene que buscar la forma y sacarle rendimiento a los jugadores. Lo que pasa es que el equipo unoísta, el equipo de Santiago, de Unión Santa Cruz, derrotó al Chaco Morning y esto le permitió salir del último lugar, Claro. algo que hace rato lo estaba buscando. Porque, Sumamente importante. sí, porque todos los partidos que le pudimos apreciar a Santa Cruz, jugaba bien, pero no marcaba goles. Con un Rodrigo Paillaqueo, que es un jugador de mucha experiencia. Tiene al Pescadito Parada, a Pescadito Díaz. ¿Está ahí? Sí, ahí está. También tienes a Peñalosa, al argentino Mauro Aguirre, a Pedrito Muñoz, que también es un jugador muy activo, de mucha experiencia. Fabián Carmona, el ex Universidad de Chile, Brian Rojas, el técnico que recién hablábamos como es Osvaldo Arica Hurtado. Otro componente también, ya que estamos hablando de historia en esta división, es Magallanes, con el Fantamita Pereira
Y te voy a dar algunos nombres que yo sé que tú los vas a reconocer por la experiencia que tienen estos jugadores, y también te dan la tranquilidad para el técnico Pereira, el argentino, el fantasmita Pereira, quien también está cumpliendo una buena campaña, aceptable por lo demás. Hoy día está séptimo, muy cerquita ahí de la zona de liguilla, pero tiene nombres. La semana anterior, Braulio Leal, ¿te acuerdas de él? Hizo un golazo, pero tremendo. Estaba fuera de juego, sí. O sea, perdón, debió anularlo. Porque el jugador de Rangel pasó Claro. Perdón, de Magallanes. Bueno, son situaciones que uno las va dialogando y las va conversando. Entonces que hay un detalle importante, Mauro. ¿Cuál? Cuando Mira, tienes a Luca Giovini, portero en Magallanes. Tienes a otro nombre que también, Andrés Reyes, que lleva mucho tiempo. Tienes a Braulio Leal, a Iván Pupi Vázquez, Mira. Católica, Audax. Sí. A Gino Alucema, pasó por Puerto Montt, jugó en Everton de Viña del Mar. Entonces, el complemento que hoy día está realizando Ariel Pereira, el técnico, a Diego Bierkiewicz, Ya. el delantero, que también está marcando presencia en el área. ¿Sabes qué pasa? Que tocando un poco el tema de Braulio, que quisiera hacer una pequeña reseña en relación a eso. Él siempre fue un jugador de primera división. Y hay muchos jugadores que de repente les cuesta bajar de categoría porque a muchos le da la sensación Ahí está. que es como ir terminando su carrera. Y yo creo que lo importante es que uno se dé cuenta como jugador que obviamente a lo mejor no te da para jugar en la primera categoría del fútbol chileno, pero sí, tú puedes seguir jugando en la primera B y uno no tiene por qué minimizarse ni nada por el estilo. Lo único que tiene que hacer uno es demostrar todo lo que aprendió jugando en la primera división y llevarlo a cabo, en el fondo ser un ejemplo para los jugadores jóvenes que están integrados en los diferentes planteles y siempre dejar una huella de ser una buena persona y obviamente ser un jugador que sea un poco el líder, y no solamente por hablar, sino que en el juego. No, y además que Fantasmita Pereira, ahí están en la foto, presentación de Maximiliano Prieto. Es un técnico que también lleva mucho tiempo en Chile, que le ha ido relativamente bien en los equipos que ha dirigido, y te da esta tendencia de jugadores de experiencia. O sea, hablamos de Lucas Giovini, un jugador de cuánta trayectoria Sí. en el fútbol nacional, específicamente en Unión Calera, donde Pereira lo conoce y por sobre todo sabe a lo que juega este club Magallanes. Y la tendencia te indica también un poco de desesperación de los hinchas del cuadro carabelero, porque ya mucho tiempo en esta categoría, Claro. Fernando. Me parece que te vamos a dejar de panelista estable en la B, porque ha sido sorprendente lo que has comentado de distintos equipos. Bueno, sabedor de fútbol. No, lo que pasa es que uno obviamente pimponeo que tenemos, de verdad estando que en las clarifica mucho. En las comunicaciones y trabajando contigo, eres un conductor de altísimo nivel porque tienes mucho conocimiento, conoces a los jugadores, conoces la forma de jugar, el estilo, entonces es fácil comentar, porque en el fondo le vas dando la información un poco a uno para que uno pueda comentar de buena manera. Bueno, te vamos a llevar ahora, Fernando, para que la gente sepa que estamos con todas las medidas de seguridad, Cuidando. entendiendo lo que es esta pandemia. Aquí tenemos los acrílicos, tenemos gel, etcétera. Terminamos el programa con mascarilla. Exacto, el PCR lo hicimos hace un par de días, estamos hasta el momento, gracias a Dios, sanitos. Así No que nos pasó lo de Colo-Colo. Nosotros no. hicimos... nosotros somos intensos, somos intensos, respetuosos con nuestra gente, para que nos pueda visitar permanentemente en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y en todas las Estamos plataformas. en todas las plataformas increíbles. Así que te quiero llevar, Fernando, a lo que es la próxima fecha en esta primera vez que comienza hoy día miércoles, desde las 11 de Mira. la mañana, San Luis de Quillota, Deportes Puerto Montt, con 2T, como decía un amigo. Vamos a estar ahí viendo cómo termina este partido. Dos equipos, que uno luchando por no caer en los últimos lugares, quien perdió de local el partido anterior con Unión San Felipe, y el otro Puerto Montt, como bien lo decías tú, en el caso de lo que está desarrollando muy bien Jorge Aravena. Estaba mirando a San Luis y me estaba recordando de Miguel Ramírez, que jugaba de una manera ¿verdad? muy intensa. Era un equipo que la verdad de las cosas que costaba muchísimo era jugar allá, porque Miguel le dio una forma, un estilo de jugar que era sumamente interesante. Y que cambia ahora con Víctor Rivero.
Y que cambia, claro. Si el problema que tenía Miguel con San Luis, que jugaba siempre igual y en todos lados. Uno dice problema. Ojalá los equipos pudieran jugar de la misma manera y con la intensidad que se requiere, pero para eso tú tienes que tener un plantel largo, se provocan lesiones, se provocan expulsiones y quizás los exponentes no te dan lo que te dan los titulares. Pero era muy agradable ver a San Luis jugando de la manera que jugaba. Bueno, y ahora jugar con Puerto Montt, yo creo que va a ser un partido interesante. Sí, lo bueno que para los dos equipos mantienen la tendencia a jugar en canchas sintéticas. Claro. Pero te insisto, debe proponer algo distinto Víctor Rivero porque cae contra San Felipe el partido anterior y la preocupación ya está ahí sobre la mesa para el cuadro quillotano. Vamos con el próximo partido. Qué astuto que estás, Maximiliano. Ahí vemos a Deportes Copiapó, Rangers de Talca, dos técnicos de mucha experiencia, el caso de Emiliano Astorga en el cuadro de Copiapó y de, tú lo decías, de Luis Marcoleta en Rangers. ¿Dos propuestas diferentes o son muy parecidas en cuanto a esa similitud táctica que pueden demostrar estos dos técnicos? Mira, tienen matices que son parecidos, pero en algunas situaciones del juego obviamente hay diferencias por las características de los jugadores, que yo siempre me refiero a eso porque las características de los jugadores te da como para tú armar un planteamiento de juego. Qué increíble, ¿eh? Analizando la primera vez, tanto recuerdo, yo jugué en Rangers de Talca, fue mi primer club, a los 17 años me tocó debutar en Rangers de Talca. Gente que me trató muy bien, así que un abrazo para toda la gente que nos está escuchando desde Talca. Va a ser un partido súper interesante. Marcoleta obviamente está, yo creo, persiguiendo quizá una forma, una regularidad para que Rangers se meta obviamente, no sé, en el primero o segundo lugar, pero Marcoleta tiene una experiencia, así que yo creo que le puede hacer partido ahí a Copiapó. Sí, son dos técnicos que conocen muy bien esta división, que han logrado, por lo menos, cuando estuvo en Cobresal, hizo buenas campañas Emiliano Astorga, Sí. Santiago Wanderers también, y ni hablar lo que es Luis Marcoleta, quien lleva 9 títulos conseguidos en primera vez. Son técnicos tan conocedores de la categoría que la verdad las cosas que te seduce un poco, por ejemplo, llegar a Emiliano porque siempre ha hecho buenas campañas, ni hablar de Marcoleta. Sí. Bueno, recordar que Almandoz era el técnico de Copiapó y se va a dirigir a Antofagasta, por eso llega el técnico de Emiliano Astorga. Y dos técnicos que te llenan, porque tú cuando conversas con ellos te dan matices de buen fútbol, te enseñan para el jugador joven también cómo enfrentar y afrontar una división tan distinta. Y eso te conlleva además el buen fútbol y los resultados. Por esto también Rangers está en el primer lugar. Copiapó de a poco ya está encontrando. Es difícil también volver de un tiempo de inestabilidad laboral, como cortito, el caso del técnico de Copiapó. Lo que pasa es que de repente en la primera vez tú te topas con jugadores que son que tienen muchas condiciones en forma individual, pero de repente no tienen la lectura táctica que se necesita quizás para armar un buen colectivo. Y ahí tiene que un doble trabajo tiene el técnico. Tiene que, en el fondo, llenarles la cabeza de información y que ellos aprovechen, obviamente, sus condiciones individuales. Qué interesante ha estado hoy día esta dinámica de conversar con Fernando Astengo y seguimos mirando, observando, visualizando lo que es la próxima fecha. Ahí está el equipo de Cobreloa, que tiene la obligación, por lo menos, Sí. de derrotar, jugando local, a un equipo que viene en un alza futbolística como es Deportes Temuco, lo que es su técnico Patricio Lira. Es un partido complejo porque acaba de asumir Nelson Soto, viene de perder y si llega a perder en Calama, la gente, vuelvo a insistir, la gente es muy eufórica, todavía tiene el recuerdo de este Cobreloa de primera, entonces es complejo. Ojalá por él que le vaya bien, obviamente no estoy tomando una preferencia por Cobreloa, sino que se haga un buen partido y que a Nelson le vaya bien como te Ojo que Nelson dirigió en su momento a Deportes Temuco, Sí. si no me equivoco, cuando estaba Sí. en tercera división en esos tiempos. Hay muchos técnicos que andan en Sí. una búsqueda de hacer una gran campaña y que lo miren del fútbol profesional. Exacto. Porque es como un paso para llegar allá. Bueno, la operación Calama, como salen los diarios de Temuco, porque te decía, tan expectante de esta alza futbolística, hacer un buen partido. Y
clásico metropolitano, lo podemos decir Mira. de alguna forma, lo que es Magallanes versus Deportes Melipilla con su técnico que le ha ido bastante bien, como es el ruso Adomaitis. Adomaitis, mira, otro muchacho que también jugó en Colo-Colo y en varios equipos. Entonces, te vuelvo a insistir, yo creo que hay una expectativa, una ilusión cuando uno está dirigiendo la primera vez para tratar de que tu equipo pueda subir a primera división. Si el problema, yo creo que la gente me va a entender, cuando los equipos de la primera vez logran subir, muchas veces mantienen el plantel, si bien es cierto, incrustan algunos jugadores, pero no les da para soportar el torneo oficial, que se topan con jugadores de primera y que jugar en primera es completamente distinto. Entonces, por eso yo digo que es importante ir armando un equipo para el día de mañana subir y mantenerte en la categoría. Voy a sacar la calculadora porque este partido es de 1.539 puntos. 1.539 puntos. Dos equipos que están en los últimos lugares. ¿Verdad? Barnechea, que no ha ganado últimamente, se fue de una senda goleada en el partido anterior, enfrentando a Santa Cruz, quien por fin venció de local después de mucho tiempo a Santiago Morning. Esto le da la proyección de salir, pero los dos están con el mismo puntaje, así que va a ser un partido distinto, un partido aguerrido, un partido fuerte, que no se van a tener que condenar nada, con un técnico que necesitan los puntos. Ya hablábamos muy bien de Arica Hurtado y de Leo Zamora, el técnico en Barnechea, que ya hay cierta preocupación por el rendimiento que ha tenido el cuadro guaycochero. Bueno, estos partidos, tal como dices tú, Mauro, son un partido... Mucho le puse, ¿cierto? 1.500 de 6 puntos. Claro, lo que pasa es que en la cabeza de los dos técnicos debe estar pasando la situación en que se encuentran los equipos. Entonces ellos saben que obviamente la victoria es fundamental para ir tratando de despegarse de las zonas de riesgo. Entonces está jugando con un rival directo. Y eso es sumamente complejo. Entonces creo que va a ser una semana o unos días quizá muy intensos, donde el técnico tiene que tratar de bajar un poco la intensidad a la ansiedad que se provoca jugar este tipo de partidos. Y juegan en el Nicolás Chaguán, Barnechea con Santa Cruz. Y nos vamos al último partido, que también obviamente la necesidad de puntos que tiene el cuadro autobusero, como es Santiago Morning, que hoy está en los últimos lugares, enfrentando a un equipo que definitivamente ya se empoderó y se apoderó los primeros lugares. Ganó de visita a Cobreloa, ganó de visita a San Luis de Quillota, con un técnico que ya encuentra el rendimiento, como es San Felipe. Así que ahí está la propuesta de Santiago Morning con Unión San Felipe, libre, y aquí donde tienen que sacar provecho los equipos que anteceden a Ñublense, es el equipo que queda libre en esta fecha. Entendiendo además, Fernando, que están jugando domingo, miércoles, domingo. Y te vuelvo a insistir, la necesidad de modificar permanentemente las alineaciones, primero por las molestias físicas, por esa recuperación que tú bien lo decías al principio, y que sin lugar a dudas te afecta mucho después de una larga pandemia volver a lo que es jugar fútbol profesional, donde aparecen lesiones, molestias, el tema psicológico y por sobre todo la recuperación. Sí, a mí mucha gente en la calle que te topa y que son gente futbolera me preguntaban acerca de cómo pensaba yo que iba... Y te conocen con mascarilla, ¿no? Fíjate que sí. Serán los ojos, no sé qué. El pelo, si el todavía pelo, usa el ahora ando moñito. con moño, ahora voy a dejar el pelo largo de nuevo. Yo también tengo, no tengo ni pelo, ¿qué moño me va a dejar? Mira? Claro. No, yo voy a volver a los años 80. Gracias a Dios puedo hacerlo y me divierte, me entretiene tener el pelo largo. La verdad de las cosas es que el tema de la primera vez es una categoría realmente importante, en donde los equipos tienen la imperiosa forma de ganar puntos. Vuelvo a repetir, muchas veces al hincha, si juegas bien y no ganas, oye, te quieren matar como técnico. Pero si tú ganas y jugando mal, y a lo mejor a los ponchazos, a los empujones, y logras ganar un partido y estás metido en punta, van a estar feliz como tú como técnico. Muchas veces uno quiere exponer todos los conocimientos que uno tiene aquí y allá, y a veces no te resulta. Sí, y por sobre todo por lo que tú has planteado hoy día en este debate, en esta discusión, y es bueno hablar de fútbol. Vamos a hablar con Ricardo Díaz para que ya ver si puedes venir los miércoles y compartir con nosotros lo que es esta primera vez. También estoy muy contento, Fernando, porque tuve la opción con esta pandemia, tanto a ti como a mí nos han invitado mucho a hacer reuniones Zoom, a que nos hagan entrevistas por distintas plataformas.
el domingo me invitaron a una conversación por vía Zoom de técnicos, chicos jóvenes que se están jugando su opción en el INAF, y me pareció algo increíble, agradable, y conocí gente con mucho entusiasmo. Sí. Lo que sí hay que ser súper honesto con ellos. Sí. O sea, yo creo que es bueno que hables con ellos, porque obviamente soy un tipo que conocedor del fútbol, de todas las categorías, y tú te das cuenta efectivamente cómo de repente los técnicos sufren, sí, y que a muchos les cuesta insertarse de repente en el fútbol, pero la ilusión no se pierde. Nosotros como ex jugadores tuvimos la opción de hacer el curso un día a la semana. Sí. Estos jóvenes que están muy ávidos de recibir información, de ser entrenadores, ya sea en el fútbol profesional, universitario, en ligas, etcétera. Sí, hay alternativas para ser muchas. técnico. No tienes por qué ser técnico primero. Y una de las preguntas que me hicieron ellos fue que al no ser jugador de fútbol sí costaba. Obviamente yo les dije que todo cuesta, pero si tú te preparas, si tú estudias y si tú elaboras un plan de trabajo, perfectamente puedes llegar a concretar esos sueños. Y los invité a participar con nosotros, así que... Qué bueno darle una tribuna a gente sí, que en el fondo está tratando, claro, de llenarse de información y crecer. Yo creo que una de las cosas importantes como técnico, que a lo mejor hay mucha gente que está en esa postura de ser técnico, en el fondo es el mensaje, es el carácter que uno tiene que tener, porque obviamente de repente uno se topa con planteles que son complicados, son difíciles. Por eso que aparte del conocimiento futbolístico uno tiene que trabajar mucho el tema del carácter y del mensaje que uno tiene que dejarle a los jugadores. Por eso hago un párrafo aparte por esta propuesta que hice a estos niños, a estos jóvenes, digamos, y también me llena, porque si ustedes quieren participar el día de mañana, están nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, y por qué no sentarse acá y compartir lo que es esta dinámica. A mí me preguntaban si era complicado dirigir Colo-Colo, y yo les digo, no, terminé en el psicólogo 6 meses. Imagínate. Tenía que dormir con clonazepam. Imagínate, estás ahora trabajando con Edgardo Díaz y yo. Así que es peor. Terrible, viejo. Oye, Estoy en tratamiento. ¿Cómo ha pasado esta hora de programa, lo que es la primera vez, Fernando? Agradecerte por darte el tiempo de compartir con nosotros. Tú eres un panelista estable los días lunes y viernes, desde las 2 hasta la 1 de la tarde, lo que es la primera A. Y cortito, porque ya se habla de que Pulgar y Claudio Bravo no van a participar en el próximo partido de la eliminatoria, lo que es Uruguay y lo que es Coquimbo. ¿Quién sería el arquero para ti, titular? A mí me da la sensación que... Tenemos muchas variantes en ese puesto, porque creo que en el medio hay más. Sí, hay más. Pero yo creo que Rueda se va a colocar a Arias. Yo creo que Arias, sí lo llamó y lo hizo jugar partidos, que ya tiene algunos partidos en la selección. Yo creo que lo va a llamar por la experiencia, porque está jugando, está en ritmo de partido. Y el tema de Pulgar yo creo que se puede solucionar de otra manera, porque hay varias alternativas. Obviamente Pulgar es el titular y obviamente te puede ofrecer otras cosas, pero Chile yo creo que en esa zona tiene jugadores. Está Tomás Alarcón, está el Chico Saavedra Católica, buenísimo, está Arturo Vidal, tenemos a Charles Aranguis. Hay nombres, me parece que esa tendencia estamos de acuerdo. Y con Arias también. Él puede hacer una rotación. Colocar a alguien en esa zona de volante, como gestación, como salida, y puede colocar a alguien más arriba, que tiene varios nombres. Bueno, Fernando, agradecido de que hayas participado con nosotros en esta hora de programa, en lo que es la primera vez en doble amarilla por Radio Touch. Lo pasé muy bien. ¿De verdad? Muy, muy bien. Me parece. Yo feliz por tener la opción de ser hoy día el que pueda conducir, más que todo conversar, y tenemos una amistad bastante amplia con Fernando. Y agradecido, Feña, nos vemos el viernes. Cortito, Mauro, ¿sabes qué? Yo creo que aparte de todo lo que conversamos, es importante mandarle un saludo a toda a la gente que nos escucha y que tratamos de comentar y aclarar muchas situaciones importantes para su respectivo equipo, que son de la primera vez y que para nosotros son muy valorados. Así es, Fernando. Así que nos despedimos. Siempre es un grato placer conversar, y quien está tras pantallas, como es mi gran amigo Maximiliano Prieto, y es verdad lo que les comenté, es un gran cantante, lo pueden seguir en sus redes sociales como Mistadilla, y tiene canciones notables. Así que muchas gracias por participar hoy día con nosotros en lo que es Primera B en doble amarilla. Nos vemos el viernes con todo el análisis de Copa Libertadores, de lo que pasa con Colo-Colo, con Católica. Y obviamente alguna pincelada a la selección, pues ya estamos muy cerca. Obviamente con Sergio Gilbert, contigo, Fernando, con Edgardo Díaz, quien habla, y con Lorenzo también, que es otro integrante de nuestro gran kinesiólogo para doble amarilla por Radio Touch. Nos vemos, que estén bien.